Levante sus manos allí y diga: Señor, que hoy tu palabra haya cabida en mi corazón y ella modele mi vida para que yo pueda ser y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo número 10, Hebreos 10, 19. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera contemporánea. Bien, dice así la palabra: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre ¿de quién? De Jesucristo, subraye eso. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. La primera palabra es acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. La siguiente palabra a considerar es: mantengámonos firme y sin fluctuar la esperanza. La anterior es la fe y esta es la ¿qué? La esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Y la tercera, dice el versículo 24: tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos ¿al qué? Al amor. La tercera palabra es amor. Al amor y a las buenas obras. Y en el versículo número 25 nos dice la manera como nosotros podemos poner en práctica estas tres palabras. ¿Cuáles son? No dejemos de congregarnos. Esa es la palabra de esta mañana. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El título del mensaje de esta mañana se llama Entrada Libre. El pasado miércoles se llenó el Estadio de la Independencia. Me pareció interesante, con semejante frío y lluvia y todo ese tema. Se llenó el Estadio de la Independencia. E hicieron algo muy particular. Luchito tiene el video, dura como 30 segundos. Lo miramos. En ese estadio hicieron la ola de las ruanas. Se llenó el Estadio de la Independencia por el partido de ida de la final de la primera B del fútbol profesional. Y decía la invitación: entrada ¿qué? Entrada libre. La única condición era llevar una ruana. Y hubo tantas ruanas que hubo hasta para dar y convidar, hubo para hacer la ola. De la misma manera, este texto, quien lo escribe, nos invita a entrar de manera libre. Nos habla de entrada libre. ¿Y entrada libre a dónde? Bueno, la carta que nos ocupa en esta mañana es la carta a los Hebreos. El propósito de la carta a los Hebreos es presentar a Jesucristo como superior a los ángeles,
a Moisés y al sacerdocio de Aarón. Por supuesto, cuando vemos la carta a los hebreos, es la carta escrita a los creyentes judíos o a los creyentes hebreos que habían abrazado la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero que por la persecución, como la que en esta semana pasada ocurrió en Nigeria, que los extremistas islámicos decapitaron y quemaron vivos, o quemaron vivos y decapitaron, alguna de las dos hicieron, 500 cristianos. Esta semana que pasó, ¿cuántos? 500. Cristianos todos. Eso no lo pasa la prensa, lo presentan como pugnas entre tribus, guerras tribales, pero no son guerras tribales, son guerras religiosas. Persecución, hace 2000 años y al día de hoy igual. Los islámicos extremistas decapitaron 500 o quemaron vivos 500 cristianos. Esta gente, para evitar la persecución, habían querido volver otra vez al judaísmo. Por eso cuando usted lee la carta a los hebreos, habla acerca de volverse a guardar el día de reposo, de guardar el sábado como ritual para salvarse, y todos los demás rituales. Así que el escritor a los hebreos, que parece ser el apóstol Pablo, según los eruditos fue quien lo escribió, habla acerca de una práctica que hacían una vez al año. El oficio lo hacía el sumo sacerdote, pero que entraba amarrado a la cintura y con unas campanas alrededor de su túnica, porque paseaba de allá para acá y de aquí para allá, y al moverse las campanas sonaban. Cuando dejaban de sonar las campanas, ¿qué sucedía? Tiraban la soga y salía el muerto, porque el que se acercaba allí mal peinado o mal vestido siquiera, tenía que lavarse 7 veces, tenía que ofrecer un sacrificio por el pecado de él, de su familia y de toda la nación entera. Pero ninguno de esos sacrificios satisfizo la demanda de Dios, porque cuando el hombre cayó, dice la palabra que toda la creación quedó bajo maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Pero además de eso, los animales que se sacrificaban no iban de manera voluntaria. Ningún marrano va de manera voluntaria que le quiten la cabeza. ¿Alguno ha escuchado cómo gritan los animales? Ningún animal, ni siquiera las ovejas van voluntariamente. Uno dice, ve, yo vengo aquí a que me degüelle, a que que me quite la cabeza. No, ninguna. Aunque no gritan como el marrano, pero ninguna de ellas, ningún animal va voluntariamente aquí, vengo a que me quite la cabeza. Pero el escritor a los hebreos presenta a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el sacrificio completo que satisfizo todas las demandas, todo lo que usted tenía que hacer. Ya nadie necesita ni cortarse, ni sajarse, ni echarse carga, ni llorar, ni echarle la culpa a nadie, porque toda la culpa, todas las culpas, todas las fallas y todas las equivocaciones las cargó nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bueno, este no es un partido de fútbol, pero yo creo que usted le podría dar un aplauso a ese cordero
santo. Todo lo hizo. Todo lo hizo por usted y por mí. Y por ellos, por los judíos también. Por nosotros y por los judíos. No hay diferencia entre judío y griego. Solo hay un solo sacrificio que satisfizo la demanda de parte de Dios al hombre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos limpios totalmente, limpios en Él. Por eso el apóstol que escribe la carta a los hebreos les dice: ¿por qué dejaron de congregarse? ¿Por qué dejaron de congregarse? Si tenemos entrada libre, usted se va a devolver a una religión que le va a tocar hacer toda esta cantidad de cosas. Pero si le estoy presentando a uno que llena todo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se quiere meter en líos? ¿Por qué quiere desvirtuar o menospreciar la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Una manera de nosotros invalidar y menospreciar la obra de Jesús, después de que conocemos de su palabra, después de que lo conocemos a Él, una de las maneras para invalidar el sacrificio de Cristo es dejar de congregarse. Pero o sea que uno se salva por congregarse. No, uno no se salva por congregarse, pero se congrega porque es salvo. Nadie se vuelve vehículo por entrar a un garaje, pero sí puede entrar al garaje con su vehículo. El apóstol, en este caso parece que es Pablo por la manera como él escribe, nos hace una exhortación a no dejar de congregarnos. La religión de hoy en día que está sustituyendo al cristianismo, ¿cuál es? ¿Cuál es la religión que está sustituyendo al cristianismo? Se llama el humanismo. El humanismo. El humanismo es el que presenta al hombre como el centro de todo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, el yo. El ser humano hoy es el yo, primero yo. El humanismo presenta al hombre como el centro del universo, como la medida de todo, como la medida del universo, y se nos olvidó que necesitamos. ¿Qué necesitamos? De la fortaleza espiritual que viene de lo alto, que viene del cielo. Y en este caso nos está invitando a poner en práctica una de las prioridades o de las disciplinas espirituales que tiene que ver con no dejar de ¿qué? De congregarse. Así que el humanismo, siendo la religión contemporánea, hace al hombre el centro del universo, autosuficiente, altivo y autónomo. El humanismo está sustituyendo al cristianismo. Después de la pandemia, ustedes se dieron cuenta, gran parte de la iglesia dejó de congregarse. Tanto así que una de las máximas de la pandemia se llamó aislamiento social. Individualismo puro. Ese asunto fue orquestado. Ese asunto fue planillado, organizado para que la gente se volviera individualista. Dicho sea de paso, la familia es comunidad, la iglesia es comunidad y la nación también es comunidad. El día que perdamos esa perspectiva, ese día perdemos el norte. El escritor de los Hebreos hace énfasis en esta costumbre de dejar de congregarse por causa de la persecución.
Y entonces ahora ya no es la iglesia, ahora es el individualismo y ególatra. El llamado de Hebreos capítulo número 10 es un llamado a que nos congreguemos con libertad para dar la honra y la gloria y reconocer el sacrificio de Jesucristo que nos dio acceso al trono de la gracia sin ningún impedimento. Levante sus manos y aplauda sobre su cabeza. Aleluya. Aleluya. Y nos muestra la manera cómo lo debemos hacer. Y la primera es que solamente cuando nos congregamos manifestamos algo extraordinario, que son las 3 virtudes del cristianismo. Las 3 virtudes que modelan el cristianismo en la práctica son la fe, la esperanza y el amor. El mayor de todos es el amor, pero comienza ¿por dónde? Por la fe. La palabra del Señor, otra vez se la quiero repetir, dice: acerquémonos con un corazón sincero. Allí en el Antiguo Testamento no había que tener un corazón sincero, había que tener un buen cordero, una buena paloma, una buena vaca, un sustituto, y ya entregué mi sacrificio y hasta luego. Y lo hicieron sin fe. Por eso nunca Dios les aceptó los sacrificios, porque comenzando por lo que les dije al comienzo, lo hicieron sin fe. ¿Por qué motivo? Dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cuando usted ve aquí, usted diría: uy, pero aquí faltan hartos santos, ¿cierto? Allá en todos esos cuadros que ve usted ahí, a la derecha y a la izquierda, se llevaron todos los santos. Sí, la verdad es que los bajamos de allá y los sentamos en las sillas. Voltea a mirarlo y salúdelo y dígale: santo, Santa Brígida, Santa Filomena, buenos días. ¿Qué bueno? Los puedo tocar, los puedo tocar. Imagínense eso. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Venimos a adorar a un Dios invisible, que se manifiesta a través de las cosas visibles. Todo lo que es invisible es una réplica de lo invisible. Todo lo que es visible es una réplica de lo visible, es una sombra. Por eso el tabernáculo que hicieron allá los judíos era una sombra del Cristo encarnado, que vino y vivió en medio de nosotros y se ofreció como sacrificio vivo delante de Dios. Todo lo que ocurre en la tierra es un modelo de lo que está en los cielos. Por eso en el Padre Nuestro el Señor dijo: cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera: hágase tu voluntad, así como en el cielo, que se haga también en la tierra. Paréntesis. Le vamos a enseñar a sus niños preadolescentes el entendimiento de la vida espiritual en el propósito de Dios. Ustedes saben ¿cuál es la definición de pecado de mi abuelita? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cómo es la definición de pecado? Ella decía: pecado es comer cacao en un pocillo desorejado. Pero pecado es hacer cosas buenas, pero no para Dios. Pecado es hacer lo malo, pecado es hacer lo bueno, pero hacer lo bueno no para Dios. Pero además de eso, la tercera, la más grave de todas, que es el humanismo: hacer las cosas en nombre de Dios para el beneficio mío. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Así que cuando usted se reúne aquí, cuando nosotros venimos como iglesia, esta es una réplica de lo que va a ocurrir en la eternidad. Vivimos y viviremos para honrar y glorificar a Dios. No vinimos
a desarrollar nuestro proyecto. Vinimos con un proyecto de parte de Dios en esta tierra. Por eso cada semana que nos reunimos, venimos a exaltar y a glorificar al Dios que no vemos a través de las cosas que vemos. ¿Alguien puede alabarle? ¡Qué maravilla! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Acerquémonos con certidumbre de fe, dice la palabra en Hebreos capítulo número 10. Dejar de congregarnos es dejar de practicar la fe. O sea que no soy salvo. Sí es salvo. Sí, claro que sí. Como el ladrón de la cruz que nunca se congregó, pero nunca experimentó qué era exaltar de corazón sincero al Dios que lo salvó. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra del Señor dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe es el testimonio de que Jesucristo es mi Señor. ¿Alguien puede decir amén? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque la mejor manera de invalidar el sacrificio de Cristo es dejar de congregarnos. La número 2, esperanza. Primero es fe. Debemos hacerlo con fe. La segunda, con esperanza. Con esperanza. Y la esperanza, mi abuelita decía que la esperanza es lo último que se pierde. Pero la palabra de Dios me dice que la esperanza es la que no me deja perder lo último que quiero lograr. La esperanza es hermana gemela de la perseverancia. La única manera de perseverar es tener esperanza. Y la esperanza está determinada en un Dios de promesas, el Dios de la promesa, el Dios que prometió. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en el talón y tú le dirás en la cabeza, mas tú le herirás en el talón. Hablando acerca de la promesa redentora justo en el momento en que la humanidad, la primera pareja falla. De una vez Dios promete el Salvador y arranca la línea de caminar en fe desde ese momento, pero la esperanza de un día encontrármelo a Él. Y la palabra del Señor dice que se cumplió. Dice la palabra, mas Dios, cumpliendo su promesa en el transcurso de los tiempos, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, según la promesa. Dios es un Dios de promesas. Y cuando Dios promete, las promesas de Dios son sí y amén. Porque Dios es Dios verdadero. El Señor no le comienza en sí y le termina en no. Él dice, mis promesas son siempre sí y amén. Por eso el escritor a los hebreos le dice a los creyentes hebreos de la siguiente manera. Mire lo que les dice. Les dice, mantengamos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. ¿Alguien dice amén? Levante allí sus manos. Hay tantas palabras y tantas promesas que Dios nos ha regalado. Hay tantas promesas que Él ha dado, pero nosotros nos hemos ido en pos de otras cosas, y cuando la palabra se tenía que cumplir, no estamos en el lugar correcto, ni en el sitio correcto, ni en el tiempo correcto. Por eso en esta mañana, al levantar nuestras manos, le decimos, Señor, confiamos en ti y en las promesas que tienes para mí. Creo en la promesa, creo en tu palabra, creo en lo que prometiste, porque fiel es el que lo prometió. Alguien le puede dar un aplauso al Señor. Aleluya. Somos el pueblo de la esperanza.
Dije que somos el pueblo de la esperanza. Somos el pueblo de la esperanza. Eso nos quita a nosotros la angustia del día de mañana. Por ejemplo, cuando escuchamos semejante incursión de Estados Unidos en Irán, dice la palabra: oiréis de guerras y rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Eso significa que todavía tenemos que seguir trabajando y sirviendo al Señor. Y si cae la bomba, pues cae la bomba. ¿Cuál es el problema? ¿Para dónde va usted? ¿De quién se agarró usted? ¿En quién ha creído usted? ¿Para dónde va? Hay gente que sin bomba se muere, y hay gente que con bomba tampoco se muere. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la policía, en vano cuida el ejército. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Tenemos a un Dios que no se duerme, que nos cuida, que nos sostiene, mientras nosotros le exaltamos, mientras nosotros le servimos, mientras nosotros caminamos en pos de la promesa que Él nos declaró y que Él nos extendió. ¿Alguien dice amén? Por eso dice la palabra: no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La esperanza es aquella virtud que nos hace perseverar hasta lograr lo prometido. Dejar de congregarnos es dejar de confiar en sus promesas. Dejar de congregarnos es dejar de tener esperanza. La mejor manera de invalidar el sacrificio de Cristo es dejar de congregarnos. Somos el pueblo de la esperanza. Somos el pueblo que caminamos en la promesa. Diga conmigo: soy el pueblo de la promesa. Soy el pueblo de la esperanza. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias, porque fiel es el que lo prometió. Dígale: Señor, tú lo prometiste, tú lo hiciste y lo volverás a hacer. Tú cumpliste esta promesa. Tú cumpliste las promesas allá, pero tú eres Dios ayer, hoy y por los siglos. Alguien que le pueda dar la gloria al Señor en esta mañana. Aleluya. Y por último, lo debemos hacer con amor. Primero, fe. Segundo, con esperanza. Y la tercera, con amor. Tengámonos en cuenta, dice el apóstol que escribe a los hebreos, dice: tengámonos en cuenta. Fíjese usted que lo hace en primera persona del plural. Nosotros, tengámonos en cuenta. Estaba hablando de comunidad. La iglesia no es de llaneros solitarios. La iglesia no es de llaneros solitarios. La iglesia necesita personas y las personas necesitan iglesia. O mejor, la iglesia necesita creyentes, pero el creyente necesita una iglesia. Es una necesidad, como el niño que tiene la necesidad de una familia biológica, una familia relacional. El creyente necesita de una familia espiritual. La palabra del Señor nos habla de la familia de Dios, la iglesia como la familia de Dios, la familia de la fe. Por consiguiente, un creyente sin iglesia es un huérfano espiritual. Otra vez, un creyente sin iglesia, sin congregación, sin comunidad, es un huérfano espiritual. Y la orfandad es separación, y la separación es prácticamente la base de todos los males que tenemos nosotros en esta tierra. El humanismo, o en el humanismo, el hombre es la medida de todo. En el cristianismo, el amor es la medida de todo. El amor. ¿Cuál amor? Lo expresa el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 13.
lo recuerdan, este es el poema más extraordinario sobre el amor que se haya escrito. No exactamente del amor erótico, del amor de los boleros. No exactamente del amor de los padres y de los hijos de los cuales hablamos hace una semana atrás. No, está hablando del amor de Dios al hombre, del amor ágape. El apóstol Pablo le escribe a los corintios que eran los expertos en el amor erótico. Todo el que quería ir a Corinto era como ir hoy a Las Vegas. Todo lo que ocurría en Corinto se quedaba en Corinto, decían en la antigüedad, como hoy todo lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eso es el amor erótico, la perversión, el amor básico, el amor de supervivencia. Pero en este caso está hablando del amor ágape. Y mire lo que dice acá: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Nada qué? Hago mucho, pero nada soy. ¿Cómo es? Traslado los montes. Imagínese usted una persona que tenga la capacidad de trasladar montes, hacer mucho, demasiado, más que una bomba atómica esa. Me trasladar un monte. Si yo entendiera todos los misterios, tengo todos los dones espirituales y no tengo amor, ¿nada qué? Hago mucho, pero nada soy. Pastor, a ver, hermanita, ¿por qué no vino a congregarse? Lleva como unos 2 meses congregándose. No, pastor, tengo tantas cosas por hacer. Hace mucho, pero nada soy. ¿Alguien está aquí? No, es que tengo 3 trabajos, pastor. Sí, hace mucho, pero no es nada. No es nada. ¿Por qué? Porque interesante eso. No, pastor, me cogió el tarde porque tenía que ir detrás del perro. Nada soy. Hace mucho, pero nada soy. No le estoy diciendo que haga. Usted se congrega porque es, no porque hace, sino porque es. Primero necesito ser y luego hacer. Ser para hacer. Por eso nos equivocamos, porque hacemos muchas cosas sin el consejo de Dios. 2, por eso no terminamos muchas cosas, porque iniciamos muchas cosas, pero no tenemos la fuerza de Dios. Se nos pierde el impulso, parecemos volador sin palo, agarramos aquí, después terminamos por allá. Porque necesitamos una vez por semana al menos encontrarnos. ¿Para qué? ¿Para qué, pastor? ¿Para qué no? Si a mí no me gusta meterme con nadie para no tener problemas. Grave, mal indicador. ¿Quiere usted conocer a un mal evangélico, a un mal creyente? Llega tarde. Así no hace ruido. Vamos a recoger las ofrendas. Con permiso, yo me piso. ¿Quiere conocer un mal evangelio, un creyente malo? No se relaciona con nadie. Ese es un ritual humanista. Pero mire lo que dice la palabra con respecto al cristianismo, no al humanismo. ¿Al qué? Al cristianismo. Mire lo que dice la palabra. Pastor, es que no me gusta meterme en problemas. El problema es usted. A mí no me gusta meterme en chismes, pastor. Déjese el chismoso. Ay, es que a uno lo comprometen a una cosa y a la otra. Deje de tener tantas bobadas por allá.
Mire lo que dice la palabra, escuche esto. Por esto necesitamos congregarnos, María Pau. ¿Tú vas a congregarnos? La vida cristiana es esto, es comunidad, ¿o no es? El humanismo es individualismo. La religión, ¿sabe cuál es la religión del humanismo? El ¿sabe usted a qué me estoy refiriendo? Cruza las piernas acá. Es yo aquí. Dejo mi mente en blanco. Y cuando abre los ojos todo está negro. Porque hay del solo cuando cayere, no hay segundo que lo levante. ¿Alguien está entendiendo la palabra en esta mañana? Esto no es una manipulación ni coacción. Esto es una acción, producto de un consejo. Mire lo que dice aquí. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, hago almuerzos, reparto empanadas, reparto por allá la ropa, le doy de comer a los perros, y entregara mi cuerpo para ser quemado por alguna causa y no tengo amor. Hay gente que se hace matar, se pone una bomba y explota, pero mata a 10 y se mata a él a sí mismo. Eso no sirve para nada, está perdido, perdiste. Por eso dice acá: pastor, yo no me congrego porque yo soy impaciente. Dice, el amor es paciente. Ay, pastor, a mí no me gusta tanto ahí de edad y todo. El amor es bondadoso. Pastor, es que la gente tiene envidia. El amor no es envidioso ni jactancioso. Pastor, es que yo tengo 3 trabajos, 5 trabajos. El amor no es jactancioso. Téngalos para usted, pero no deje de congregarse. No se envanece. No hace alarde de títulos, ni de plata, ni de carro. Cuando usted llega a la iglesia, usted no lo miran de arriba a abajo, no lo escanean, nada. Igual, todos planos. Somos hermanos, todos planos, sencillos, común y corriente. Común y corriente. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio. La única manera de demostrar que usted no hace nada impropio es teniendo relaciones interpersonales con otro. No es egoísta, no se irrita, es decir, no se deja sacar la piedra, no es rencoroso, no le tiene rabia a nadie. No, me voy de esta iglesia porque no perdono a ese pastor que grita mucho y habla mal de fulano y de sutano. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Diga conmigo, la verdad. Pastor, eso yo no lo puedo sufrir. Dice aquí, todo lo sufre. ¿Qué dice? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Míreme acá. Todo eso suena así poético, ¿verdad? Es un poema extraordinario, lo más alto, lo más sublime y lo más grande que se haya hablado acerca del amor. Está hablando del amor ágape. La fuente del amor es Dios. Y dice la palabra que nosotros nos debemos reunir en amor, o sea, con fe, con esperanza, pero también ¿qué? Con amor. Y el primer amor que yo debo expresar es amor a ¿quién? A Dios, que lo debo amar con todas mis fuerzas, con toda mi mente, es decir, con toda mi cosmovisión. No puedo tener media cabeza en la universidad y media cabeza en Dios, no en la iglesia, que la iglesia son 2 horas a la semana. Tenemos la cabeza partida como una pizza de 64 partes, bien partida. Un pedazo de cabeza en la universidad, un pedazo de cabeza en la iglesia, un pedazo de cabeza en la familia, un pedazo de cabeza en el trabajo. Tenemos la mente partida. No, dice la palabra, amarás al Señor con toda tu ¿qué? Con toda tu mente. ¿En dónde se practica eso? Aquí, solo aquí. La iglesia
es la única organización en el planeta que enseña la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Cuál verdad? Que no hay sacrificio que satisfaga a Dios, sino solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay ni 10,000 vírgenes, ni 50,000 santos, ni 30,000 religiones. No lo hay. Solo hay un sacrificio. Esa es una verdad. Es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, con toda mi mente, con mis pensamientos. Eso es lo que le vamos a enseñar a sus hijos. Yo sé que muy pocos van a escribir a sus hijos, porque usted va a decir: no, ese pastor me le va a lavar el cerebro a mi hijo. No, qué pereza, le van a enseñar la verdad de Dios. Qué pereza. Yo no voy a escribir a mi bebé porque le van a enseñar a decir la verdad, no mentiras. Y nosotros decimos 80% de verdad y 20% de mentira. Yo no quiero eso para mi hijo. ¿Con toda qué? Mi mente. Con toda mi mente. Con toda mi alma. Con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. En el único lugar donde usted demuestra que ama a Dios es en la iglesia. Porque es en el único lugar donde usted da de lo que usted trabaja. Le da al Señor lo que Dios puso dar en su corazón. No existe otro lugar. No existe otro lugar. Como no existe otro lugar donde usted lleve sus impuestos, sino la DIAN. Lléveselo a quién, a una compraventa, llévele sus impuestos. O lléveselo a un restaurante. Aquí están todos mis impuestos. O lléveselo a una fundación por allá, o a una organización, o a una ONG. ¿Sí le van a decir que sí? ¿Se los van a valer? No. Dios estableció unos parámetros de lo que está arriba en el cielo y lo bajó a la tierra. Amarás al Señor, tu Dios, con todas tus ¿qué? Con todas tus fuerzas. Bien, oh pastor, yo soy fiel en todo eso. Pero dice, y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Por eso, el siguiente paso es amarme a mí mismo. Amarme, entender que fui hecho ¿a qué? A su imagen. Soy especial, soy único. Tengo talentos, tengo dones, habilidades, capacidades. Tanto que tengo, tanto que me has dado. Señor, no hay nadie como yo. Y usted se puede imaginar eso. No hay nadie como yo. Soy único e irrepetible. Ni siquiera clonado voy a ser igual. Soy único. Eso vale absolutamente todo por el sacrificio de Cristo. Entiendo eso, pero por último me dice que debo amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Por eso, cuando usted escuche a alguien, ha escuchado a alguien diciendo: aquí nadie me quiere, nadie me ama, todos me odian, todos me menosprecian. ¿Ha escuchado eso? Ese pobre no se ama, ese pobre ni siquiera ha despertado, no sabe ni siquiera que existe. En el único lugar donde podemos practicar ese amor es aquí, en la iglesia. En la iglesia. Hay un programa que se llama CCT Escucha, donde nos sentamos a escuchar a las personas. CCT Escucha y lo enfoca a nivel personal, familiar y en el servicio. Solo lo hace la iglesia, no lo hace ninguna otra organización. Por eso dice la palabra: no dejemos de ¿qué? De congregarnos. Solo aquí. Aquí, por hablar de la comunidad Centro Cristiano de Tunja, o en el lugar donde Dios me puso. No dejemos de congregarnos
como algunos tienen por costumbre. No se alcanza usted a imaginar en el diplomado que el Señor nos ha permitido enseñar, y encontrarme con una doctora, una psicóloga, que se acercó y me dijo: pastor, aprendimos sobre la terapia del encuentro, y en nuestra terapia de ese diplomado le decimos a la gente que si sacas a Dios de la ecuación, no tienes para la variable la solución. ¿Cómo es? Si sacas a Dios de la ecuación, para la variable no tendrás solución. Me dijo: yo soy psicóloga, me dijo, y le había pedido el favor a varios colegas míos que me ayudaran con un problema de tristeza que tenía. No sabía la raíz ni el origen de ella, pero vivía triste. Y me dijo así, me dijo: escuchando esta propuesta, ¿cierto, Nidiecita? Escuchando, no es Nidia, escuchando este modelo de terapia, Dios me sanó. Dios me sanó. Cada vez que usted viene atribulado, cargado, Dios lo sana a uno. Enfermo, Dios lo sana a uno, hermano William. Algunos me han dicho: oiga, pero yo lo veo a usted bien, lo veo mejor. Le digo: sí, Dios en primer lugar. Y segundo, mi trabajo que hago y las oraciones de tanta gente que oran por mí. Cuando yo oro por mi hermano, Dios lo sana. Cuando usted ora por mí, Dios me sana. No ocurre en ninguna otra parte. Hay fuego esta mañana aquí en este lugar. Hay fuego aquí. Hay presencia de Dios aquí en esta mañana. Quiero que suelte su corazón hoy. Esto se llama altar público, altar congregacional. Es la oportunidad de manifestar. Dice, considerémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Tengo una máxima que Dios me ha regalado con respecto a la oración. Señor, yo soy la respuesta a la oración de mi prójimo. Esa es la oración. Por eso esta semana vamos a venir a orar por los papitos que dicen: Dios mío, ayúdame con mi hijo. Yo no sé qué hacer con este chino rebelde, loco, lento, acelerado, despistado, desconectado, con problemas de atención, con síndrome de atención dispersa, todo ese tema, ansiedad, con síndrome se me pasó ahorita, los que son encerraditos en ellos, autismo. ¿Sabe que Dios sana el autismo? Vamos a orar esta semana por todo eso, y Dios va a enfocar gente. Usted no alcanza a imaginar lo que Dios va a sacar de aquí, de esta cantera. Solo lo hace la iglesia. Solo ocurre cuando usted se congrega. Solo ocurre eso. No ocurre en ninguna parte, en ningún escenario. No dejando de qué, de congregarse. No deje de congregarse. Camina en fe. Espera en Dios.